bueno, lo primero es darte las gracias por estar aquí. Este es el segundo episodio del podcast, aunque después esto sirva para YouTube y demás, de la segunda temporada. El año pasado estuvimos desde enero y tuvimos 46 episodios, así que esta es la segunda temporada de Contado por el Neuropediatra. Y como te decía, esto es una entrevista un poquito, o mejor dicho, mucho más personal que profesional. Y hay algunas cosas que antes de empezar a entrar en lo que nos interesa sobre todo, que es la parte educativa y los temas de aprendizaje y demás que tenemos que ver con los niños y los padres y demás, que me gustaría hacer y es poner en contexto o ponerte en contexto a ti, porque sin la información, voy a hacer un poco del broncano de aquí de la neurología. Eh, si la información que me ha pasado no es equivocada, tú naciste en Canadá, Sí, sí, nací en Canadá. canadiense. Bueno, no tenía ni idea. Y además, en 1977, o sea que solo tienes 3 años más que yo, pues la vida te ha cumplido más que a mí, ¿qué vamos a ver? Bueno, en eso no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, vale. De diferentes formas, pero bueno. Y tienes un diagnóstico de dislexia, que lo hablamos y lo decimos porque tú eres, bueno, no es algo que sea ni oculto ni privado, sino que tú lo has expresado así públicamente, en tercero de GB con 11 años. Esto es así, Sí, sí, sí. un poco tarde de entrada, ¿no? O sea, no, un poco no, muy tarde. Muy, muy tarde, yo creo. También lo de Canadá es pura coincidencia, ¿eh? Mis padres estaban destinados ahí, pero son españoles y yo siempre me he sentido muy española y he vivido la mayoría, vamos, toda mi vida en España, después de ese nacimiento extraordinario. Y luego es verdad que por razón también de que mi padre pues viajaba y cambiaba de ciudad, eh, hacía que yo cambiara de colegio. Entonces, en primero de FB cambio de colegio, en segundo de FB cambio de colegio, en tercero cambio de colegio. Entonces, llegas nuevo, los profesores asumen que en el colegio anterior igual no te lo han enseñado y entonces se te va acumulando. Y entonces, cuando ya llegas a tercero de FB y parece que te vas a quedar en ese colegio, yo creo que el profesor es cuando dice, oye, si esta se va a quedar aquí, que es la voz del arma que no sabe leer. Hay que entrarle un poquillo en detalle. De cambio de colegio y también de idioma, porque esto es algo que también los No, padres les no, preocupa no, mucho cuando hay esta no. situación. No, fue en España. O sea, una vez que cambié en primero de CB, nos fuimos a Valladolid y o sea, estuve allí, y ya es en tercero de CB, volví a Madrid. Y es ese momento en el que una profesora ya, pues sabéis, a mi madre dice, creo que necesita educación especial porque tiene un problema serio de aprendizaje y no va a ser capaz de seguir la clase. Mm. De hecho, hablaremos de ese tema de lo de la educación especial y demás, pero por poner a las familias en contexto, todo esto de la dislexia, hemos hablado de detección tardía, evidentemente 11 años para un problema de aprendizaje que se empieza a desarrollar en el proceso de lectoescritura y demás a partir de los 5 o 6 años aproximadamente. En fin, es el doble de la edad que ya uno tiene cuando empieza a desarrollar este proceso. ¿Tú eras consciente con esas dificultades? ¿Te lo percibías? ¿Notabas cosas diferentes? ¿O era absolutamente inconsciente de esta situación? No, yo era muy consciente, yo creo que ya es una edad, yo era muy consciente que todos los demás aprendían a otro ritmo, pero yo tenía una capacidad social, yo era muy recharachera, entonces lo que desarrollé son mecanismos de adaptación y de supervivencia. Entonces, bueno, pues era la mejor en deporte, tenía un montón de amigos, pero llegábamos a clase y yo estaba en la esquina y sobrevivía, pero yo era muy consciente de que yo no, de que los niños que estaban alrededor mío iban a otro ritmo y no yo había. Y ese es un problema porque dices, es que soy tonto, o sea, es que soy muy tonto, porque es que realmente todos los demás son capaces de leer esto y yo no soy capaz, ¿no? O todos los demás son capaces de aprender esto muy rápido y yo bloqueo. Entonces, muy, muy rápido, tú eres muy consciente de que debes de ser tonto y empiezas Mira, a dime, no, quedarte no, atrás. perdón. No, a quedarte atrás, o sea, es un poco, es una época muy oscura porque también te dan, o sea, no dices soy tonto, entonces, pero es una época muy complicada. Mm. Mm. Los padres no son conscientes, las cosas no son muy evidentes y en esto sí que tanto los educadores como los propios padres tienen un hándicap y es que la falta de información, y por eso te decía al principio, esto no va a ser una entrevista, va a ser una conversación y muy informal. eh, yo que veo en la consulta, que esto pasa a los niños, ya sea dislexia, déficit de atención, etcétera, pero ya tienen problemas en algún área
eso Ujú. le dificulta su rendimiento y básicamente al final los resultados que tiene una persona en cualquier área de su vida, en los estudios es lo más, digamos, objetivable a corto plazo en los niños, ¿no? Dependen de su inteligencia, del nivel de esfuerzo que hace y de sus mecanismos de regulación, autocontrol, etcétera. Y eso es lo que suele fallar. Pero los niños no son conscientes de eso. De manera que ellos saben que se están esforzando lo normal e incluso mucho y que las cosas no les salen bien. Así que, como normalmente el razonamiento lógico de los niños es bastante bueno, pues si yo estoy haciendo las cosas bien o normal y no me salen, pues algún problema hay. ¿Cuál? Seré tonto, porque aquí todo el mundo lo hace con normalidad. O sea, no va a ser aquí todo el mundo muy listo y yo normal, ¿no? Entonces, esa sensación inicial de frustración o de esfuerzo no recompensado, claro, tú lo gestionaste con unos mecanismos de compensación sociales y demás, que es la mejor opción, aunque esto también encubre muchas de las dificultades, porque uno se busca las mañas, porque aunque uno piense que es tonto, realmente es bastante listo y al final, en muchos casos de la consulta y del día a día, lo que ves es que consiguen los niños con dificultades que otros compañeros le hagan los deberes, ¿sabes? En fin, se buscan la manera de salir de esa situación. Otros directamente se agobian, se estresan, tienen problemas de ánimo y socialmente esa sensación de esfuerzo no recompensado genera mucha inseguridad. Desde el punto de vista emocional, ¿cómo has vivido tú esto con el tiempo? Bueno, es totalmente cierto. O sea, la sensación de inseguridad y de que no eres capaz es muy fuerte. Y para mí, cuando me dijeron ella, pues mayor, o sea, es que tienes dislexia y me dio una razón, una explicación de lo que me pasaba y me dijeron, mira, esto se puede tratar, se puede corregir si tú haces esto. Fue como darme una clave. Entonces, mi reacción, digamos, pues por mi personalidad, lo que sea, fue de lucha. Fue decir, pues os voy a demostrar que no soy tonta. Pero eso también es una carga muy fuerte, porque yo siempre digo que yo, mis primeros 30 años de vida, o sea, que parece que, pero son 30 años, hasta los 30 años yo estaba tratando de mostrar al mundo que no era tonta. Y dices, pero Claro. qué Bueno, tontería, si llevas es una cosa muchos años siendo, intentando demostrarle que lo que te pasaba al principio no era torpeza. Porque justo. claro, si no O tienes sea, ese que tercer factor en cuenta de ese problema de aprendizaje, el problema de rendimiento en teoría solo se podría justificar por torpeza o vagueza. Y vaga no era, correcto, evidentemente. correcto. Aunque uno muchas veces se lo llega a creer, porque eso le pasa muchas veces a los niños, ¿no? Que cree que directamente son torpes o a veces son vagos porque el entorno no lo detecta y directamente le dice que se tiene que esforzar más. Es que te tiene que esforzar más. Es que te tiene que esforzar más. Y acabas esforzándote a un nivel extra tanto tiempo que cuando te dan esa clave, como dices tú, de no, es que el tercer factor que faltaba era este, que te costaba el desarrollo de la lectoescritura y tú de repente te das cuenta, empiezas primero a empoderarte un poco porque tienes una explicación, pero segundo, a buscar la manera de conseguir solucionarlo. Pero todo ese tiempo que has llevado sobreesforzado y que acaba tu cerebro adquiriendo como una rutina, el sobreesfuerzo constante, es muy intenso, ¿verdad? Totalmente. A mí me vino muy bien que luego tuve una profesora que yo suspendía todo, ¿no? Yo decía, yo casi suspendía hasta el recreo, suspendía lenguaje, suspendía bandeja, pero me empezó a poner o sea, un esfuerzo. Y decía, y Ujú. además decía mucho en clase, a mí no me importan las notas que saque nadie, lo importante es el esfuerzo. Y entonces esa profesora a mí me dio, o sea, ese fue el punto clave, ¿no? O sea, cuarto del GB, tercero de GB fue un punto clave porque la profesora detectó que es importante, dio la voz del arma y casi como me expulsó del colegio, pero mi madre luchó y yo me quedé en ese colegio. Y el año siguiente yo tuve una profesora que lo único que decía es lo importante es el esfuerzo, lo importante es el esfuerzo. Entonces de repente encontré como un puente, ya daba igual si suspendía. Y entonces me seguí esforzando, dejé de suspender, empecé a sacar buenas notas, o sea, fue a partir de ahí siempre saqué mejores notas. Entonces, pero es verdad que luego, pues, acabé en ese colegio quería ir a una universidad en la que no me cogieron, entonces te vuelven a dar las sombras, te vuelve a dar este Sí. momento de, oye, es que igual no voy a ser capaz o no soy igual de capaz que los demás por mucho. Fíjate que yo llevo esforzándome desde cuarto de GB hasta Coque. Ya hablamos de GBs, no de esos, pero al final, para que la gente se haga una idea, desde que tienes 10 años hasta los 18. Y que si con todo lo que me he esforzado no he entrado donde yo quería. Em, bueno, entonces, o sea, son muchas sombras que se van acumulando Porque, y perdona que te interrumpa, entre todo esto, claro, una vez que te hacen el diagnóstico, entiendo que algún tipo de apoyo o de ayuda claro. recibes. Sí, sí, sí.
¿no? Entonces empieza a ir al logopeda, que eso es una exigencia familiar muy importante, porque bueno, ahora hay temas online, pero en ese momento no había nada online. Y es, no sé cuántos días a la semana lo recuerdo como... Y mi madre llevándome, volviendo, o sea, un esfuerzo familiar muy importante porque no solo de inversión monetaria, porque oye, que también hay que pagarlo, pero también de logística, de que tus padres te tienen que estar recogiendo, De tiempo, llevando. el tiempo es vida. Y sí, lo recuerdo así exigente. O sea, tampoco te sabría decir cuántos días iba, lo que sí que recuerdo es muchos días y mucho trabajo, la verdad. Y aquí, aunque vamos a hablar de otras cosas entre medio y demás, como hemos dicho, pero por ir poniendo ya un puentecito a lo que queremos tratar y al tema de que nos enlaza con todo esto. ¿Cómo habría cambiado tu vida si en vez de a los 11 años te hubiesen dicho y hubiesen detectado tu problema de aprendizaje con 5 o con 6? Bueno, supongo que completamente, ¿no? O sea, porque yo creo que hay dos partes. Una de la que te permite ir adaptando, ir desarrollando mecanismos de aprendizaje que suplen eso, entonces ya tú no te etiquetas. O sea, yo creo que la carga emocional que me hubiera ahorrado hubiera sido relevante. Igual me hubiera tenido que... O sea, yo creo que hubieran pasado dos cosas. Uno, que igual es que hasta hubiera entrado en la universidad que quería, porque cuando tú detectas algo antes, es más probable que tú puedas empezar a poner remedios antes y al final tú eres el neuropediatra, pero cuando desarrollas hábitos distintos, pues probablemente llegas a un punto distinto. Con lo cual yo creo que hay un tema de base, ¿no? Eh, neurológico, es decir, detecta antes, ponte a trabajar antes. Pero luego hay un tema emocional muy fuerte, que es lo que hablábamos, decir, oye, bueno, pues yo no me hubiera etiquetado, yo no me hubiera sentido la última de la clase tanto tiempo, yo hubiera, digamos, como abrazado esa diversidad antes y hubiera entendido mejor ese problema, esa tranquilidad que me dio a mí saber, oye, que no, que simplemente que tengo este problema, pero este problema lo ha tenido. Además hay un aspecto muy importante que siempre decimos, oye, si es que la dislexia la tenía Da Vinci, o sea, es decir, vamos a ver. Entonces, de repente, si te dan referencias, si te dan modelos, y dices, es que no todo es negativo, es que fíjate, tu cerebro funciona distinto, pero mira que yo tengo una visión espacial estupenda. O sea, hay una serie de cosas que no sé si será por dislexia o no, y seguro que tú me dirás, pues igual no, pero es verdad que desarrollas otros mecanismos. Entonces, hace que tu cerebro sea distinto. Y si eres capaz de hacer esa diferenciación, yo creo que ya hubiera sido la carga emocional que yo me la había ahorrado. ¿Qué es bueno o malo? Pues dices, no sé, porque yo siempre explico que esa resiliencia o esa lucha ha sido lo que me ha llevado a donde estoy hoy. O sea, yo tengo un nivel y una capacidad de trabajo y un nivel de resiliencia y de sacrificio y de hacer las cosas y cuando cojo algo soy un perro de presa. Entonces, eso es un resultado también de lo que más que no he pasado en Es un estos. condicionante, evidentemente. Por eso digo que, bueno, y dices, bueno, así, pues a largo plazo casi, yo siempre digo, y mi hija tiene dislexia, digo, las dislexias son un regalo si sabemos verlo, ¿no? Las dislexias, los problemas, lo que nos vayamos a encontrar, eh, porque cuando todo te va bien, pues en algún momento algo te va a ir mal. Entonces, mejor si en la infancia te tienes que enfrentar a algún problema, pero es mejor enfrentarse con herramientas, es mejor enfrentarse sabiendo lo que es mejor enfrentarse con un equipo, no sintiéndote solo, ¿no? Entonces yo creo que bueno, yo creo que tener un problema no es un problema si te enfrentas con un equipo y te Si enfrentas. tenemos las herramientas para poder gestionarlo. Eso hay muchos famosos que lo dicen, ¿no? El problema no es tener un problema, sino no saber cómo arreglarlo. Y mi hermana, que dice, todo problema que se puede arreglar con dinero no es problema, el problema es el dinero. Entonces, y lo que no se puede arreglar con dinero, entonces ya eso sí para preocuparse. Si se arregla con dinero, el problema no es el problema en sí, sino el dinero. Mira, y otra pregunta personal, porque esto hablamos siempre de la propia persona en sí y demás, pero ¿y a tus padres cómo le habría afectado o beneficiado o repercutido que esa detección hubiese sido más precoz? ¿Cómo han vivido ellos todo este proceso? Porque evidentemente al final el desarrollo y demás ha sido positivo, pero ¿cómo han vivido todo ese sobreesfuerzo a lo largo del tiempo? Bueno, es curioso, ¿no? Porque yo creo que lo primero que pasó es que mi madre detectó que ella también era disléxica. O sea, de repente, o sea, es curioso porque estos procesos se dice, oye, pues ahora entiendo por qué a mí me costaba esto, ahora entiendo por qué. Entonces, yo creo que fue un descubrimiento un poco para todos en ese sentido. Y yo creo que siempre lo vivieron, o sea, de mis padres siempre sentí esa sensación de la profesora de lo importante es el esfuerzo, confiamos plenamente en ti. Entonces, no sé, lo tendrías que preguntar, no sé cómo lo vivieron ellos, pero yo siempre percibí plena confianza.
sea, siempre percibí esto es algo con lo que tú puedes lidiar, tú vas a superar esto. Sé que tuvo un momento muy difícil cuando en tercero GB te llaman y te dicen que tu hija necesita educación especial, pero su reacción fue ni hablar. O sea, oye, tenemos un problema, resolvámoslo, no vamos a... No, ten en cuenta que estamos hablando, pues eso, hace ahora pues 40 años. Entonces, claro, en ese momento no, los colegios no estaban preparados para tener una diversidad educativa, no estaban preparados. O sea, lo normal era, esta es la norma, si no llegas, te vas a otro colegio que te Efectivamente. cojan. Bueno, y por desgracia hoy en día sigue ocurriendo en muchos casos, ¿no? Y un tema que tengo que tratar también en redes y demás es lo del aula TEA para los niños con problemas de desarrollo, en fin, porque esto parece que no hubiese pasado en las décadas para muchas de las cosas que hay todavía en el sistema educativo. Pero bueno. Mira, dos cosas que creo que son importantes. Entiendo perfectamente lo que refiere a este sobreesfuerzo y de cómo cambian las cosas, porque yo tengo una discapacidad visual, yo tengo un nistagmo congénito. De hecho, yo siempre he sido consciente que tenía esa dificultad, pero la he llevado como si no fuera más allá que una dificultad en sí. O sea, la típica frase de mi madre cada vez que empezábamos un curso nuevo es: entra rápido y ponte en la primera fila. Después, claro, te enteras que mi madre iba después a hablar con el profesor para ver si no había podido poner la primera fila, tal, tal. Y de hecho yo nunca he vivido esto y creo que esa es una de las claves, ¿no? Como una dificultad extra o una incapacidad, sino una discapacidad, aunque aun siéndolo así, no he sido consciente de que eso realmente era una discapacidad hasta ya la edad adulta, porque mi mujer es oftalmóloga y un día hablando de estos temas dice: oye, ¿tú no te has planteado nunca con este tema que esto es una discapacidad, solicitar formalmente una discapacidad por... Y pues mira, no, la he vivido así y nunca, y de hecho ahora tengo una discapacidad por eso, pero realmente el hecho de tener que sobreponerte a esas dificultades hace que esa resiliencia aparezca con mucha intensidad. ¿Habría salido igual de otra forma? Pues no sé, muchas veces la base de cada uno es la que es, independientemente de los problemas a los que se enfrente o no, pero desde luego ese sobreesfuerzo sí que tiene Pero su, fíjate, su, fíjate una su cosa. interés, ¿no? Fíjate una cosa, en el fondo somos la misma generación, entonces nuestras madres eran, no, no hay ningún problema. O sea, tú tienes un problema, pues tú luchas por No, él, no hay ningún basta la problema. envidia, está. Em, Y bueno, yo creo que no es una actitud mala. Lo que pasa es que es muy bueno identificarlo y poner, o sea, porque claro, nosotros hemos salido luchadores, pero si no hubiéramos salido luchadores o si no se me cruza la profesora que me pone un plus, pues O claro, la suerte, eso es, el destino, o lo que como lo quieras llamar, no hubiese puesto esa persona en el momento adecuado, en el sitio adecuado, además, a lo mejor otra cosa habría resuelto. justo. Mm. Y decías tú, a lo mejor no tiene que ver esto con la parte neurológica. Bueno, disléxica, tu madre, tú, uno de tus hijos, todos estos procesos de desarrollo son de base genética. eh, eh, la genética es la que condiciona la estructura de nuestro cerebro, nuestro funcionamiento eléctrico, nuestros patrones neuropsicológicos y al final nuestros patrones de conducta. Siempre que hay algo que se sale de lo normal, hay que ir al fondo de esa causa neurológica, porque, como tú decías, tenías dislexia, fuimos al logopeda, teníamos no sé qué, cuando hay un problema de conducta se va al psicólogo. Si podemos detectar esto precozmente y no solo ponerle el parche del logopeda, pum, 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 sino intentar regularizar, normalizar ese proceso de neurodesarrollo, vamos a conseguir mucho más resultados porque además vamos a atacar desde la base. Y eso es una de las cosas que queremos conseguir con esto de DIDE, que es de lo que vamos a entrar ahora a hablar en más profundidad. Ya, una de las cosas que teníamos ya me las has contestado. Tienes 2 hijos, uno de ellos con dislexia. Tu inicio en tu carrera en emprendimiento empezó en Arthur Andersen, consultoría que acabó como acabó, por las cosas como acabaron. Empezaste con puntos seguros y al final, después de muchas vueltas, acabaste con Rastreator y con todo lo que fue el boom, que hoy, cuando venía de camino, le venía contando, venía grabando un vídeo, ¿no? Diciendo: hoy voy a hacer una entrevista a la que fue CEO de Rastreator, para que la La gente se fundadora, bueno, impresionara, ¿no? Y fundadora, efectivamente, para anunciarlo. Pero, de hecho, en base a lo que tú me estabas diciendo, ¿no? Si tú buscas en Google a Elena Metet, lo primero que ves estadísticamente, por ejemplo, en tu canal, tu cuenta de X, Twitter o como quieras, es lo de la resiliencia, y esto lo has repetido mucho, que creo que es muy importante. Hay dos palabras que a mí me gustan mucho y que creo que a base de repetirlas durante los últimos tiempos se han un poquito artefactado, que son lo de la asertividad, la resiliencia. Creo que son dos palabras que usadas correctamente tienen mucha utilidad, pero que últimamente se están manipulando ahí un poquillo para estos temas. Eh,
Eso es ¿cómo se curioso, lleva porque también lo de fíjate que ser? cuando yo, hace como 12 o 13 años, cuando yo hablaba de resiliencia, la gente no sabía lo que era. Decía resistencia. Y yo decía, no, resiliencia, que te adaptes. Resiliencia, efectivamente. Es que es diferente. O sea, o sea, el resistente es como que le dan y no se adapta. Y El aguanta. resiliente se adapta, ¿no? Y yo siempre educaba mucho en el concepto. Entonces, bueno, en el fondo, cuando dices, pues, cuando de repente se empieza a oír algo mucho, dices, bueno, igual se está malinterpretando, pero está bien. O sea, Sí, 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 yo hablo está bien. mucho de resiliencia y de fracaso. O sea, al final, en un mundo o sea, en emprendimiento, tú decías, bueno, Punto Seguro, First Europa, tuve varios proyectos antes de que Rastreator.com fuera el exitazo que todo el mundo conoce, en el que fracasamos. Entonces, yo siempre digo que esa resiliencia de esa lucha, de decir, mira, si tú haces todo lo posible y pones todos tus medios, todos tus recursos para sacar algo adelante y no sale, no es un fracaso. El fracaso es cuando no has puesto lo mejor de ti. No. Entonces, volvamos un poco, el problema no es el suspenso, el problema no es una quiebra, el problema es, ¿tú has hecho todo lo que estaba en tu mano para evitar esa quiebra? Sí, has quebrado, pues has quebrado. O sea, pues este es un poco el mismo concepto. Sí, El concepto y es, además todo no depende siempre de ti. no, Yo estoy eso es. trabajando ahora con una empresa de telemedicina que se llama Open Salud, que es española, y de hecho, casualidades de la vida, tiene la sede aquí al lado de mi centro en Sevilla. Y una de la primera empresa con la que empecé a trabajar en temas de telemedicina se llamaba QLife, de Quality of Life. Y el problema que tuvo esa empresa y que quebró es que nació demasiado pronto. O sea, era una empresa de telemedicina, mensajería, consultas, test, seguimiento, etcétera, magnífica, pero nació en un momento en el que la gente no tenía esa sensación de demanda, de necesidad y demás, con lo que fue demasiado pronto. Pues si hubiese nacido hace 3 años, pues sería un boom, porque tecnológicamente era sencilla, era mucho más funcional de muchas de las cosas que tenemos hoy en día. Pero bueno, todo no depende de uno, sino también de las circunstancias y a veces no son 100% controlables, ¿no? Eso está claro. Ujú, exactamente. Eh, bueno, vamos a hablar de educación, que esto es un poco más profundo de lo que estamos hablando hasta ahora, que también que creo que para poner en contexto a las familias y demás es importante conocer que las personas que entran en este mundo, a veces por casualidad y a veces no por casualidad, pues tienen que ver con este sector directamente. Pero después de Rastreator y demás, ahora vas a Vide, que yo sé cómo llegaste y demás, que fue un poco casi, bueno, casi no, casi por casualidad. Eh, pero, ¿qué te lleva a esto? ¿Por qué? ¿Cómo y de qué manera? Porque DIDE, al fin y al cabo, es un proyecto, entre comillas, bueno, entre comillas, no, un proyecto que tiene como objetivo mejorar el sistema educativo desde la perspectiva del propio niño, de la propia persona que está implicada en el sistema. Es decir, ¿qué podemos hacer con el niño para mejorar su desarrollo educativo, entre comillas, y a nivel global? Cuéntanos o cuéntame cómo has vivido tú esa situación, qué te llamó la atención, qué te ha hecho implicarte en esto y meterte de cabeza en algo que no es sencillo, ni mucho menos. No, yo tenía la determinación después de Rastreator, que bueno, fueron 15 años preciosos, lo compró un fondo americano y la verdad es que yo tenía la determinación de entrar en algún área que tuviera impacto en reducir la inequidad. Es decir, y yo decía, eso, cuando hay algo que no es equitativo te duele más? Pues hay dos áreas, la salud y la educación. Y entonces yo empecé a analizar qué soluciones tecnológicas había en salud y en educación y me di cuenta que en salud se estaban produciendo unos avances impresionantes, pero que realmente la capa tecnológica ya estaba ahí. O sea, ya había una inversión, ya había un salto muy cualitativo. O sea, tú veías cómo había evolucionado la búsqueda de fármacos en los últimos 10 años y decías, bueno, aquí el salto se ha producido. Veías cómo se usaban los datos, el salto se ha producido. Veías, evidentemente, va poco a poco, pero ya se estaba produciendo, ya se veían las líneas generales, o sea, la lectura del genoma, o sea, ya estaba cociéndose todo. Cuando mirabas en educación, decías, bueno, aquí todavía seguimos dando clase o tratando todo exactamente igual que hacíamos hace 100 años. Y esto va a sufrir un cambio, va a sufrir un cambio porque lo que necesitan los niños ahora para adaptarse probablemente es distinto a lo que necesitan. Con lo cual, Y me vas a todo, perdonar que te interrumpa, me vas a perdonar que sí, te interrumpa, nada, que esto al nada, final, interrumpe lo que quieras. dice, ojalá muchas de las cosas que hacemos hoy en día serían
fueran como las que hacíamos hace 100 años. O sea, yo ayer acabé de escribir la introducción de un libro que estoy ahora en proceso de escribir sobre el neurodesarrollo, el cerebro, el sistema nervioso infantil y demás. Y una de las cosas que decía es que había cosas que se estaban haciendo bien, que con el tiempo las influencias de determinadas corrientes, de ideologías, etcétera, al final se han ido desvirtuando. Y hay cosas que cada vez las hacemos peor. Que, en fin, hay datos, hay ciencia y demás, y hay un conocimiento cada vez más amplio de lo que son las neurociencias, neurodesarrollo y la educación, y no se está aplicando, o se está aplicando de una forma, en fin, probablemente se está aplicando más todo el conocimiento sobre educación, neurociencia y demás al marketing, al coaching y a la publicidad que a lo que es la educación y al desarrollo infantil, ¿no? Estoy de acuerdo, pero eso es un poco el salto, ¿no? De aplicar una evidencia científica en un mundo educativo. O sea, el mundo educativo es un sistema que está muy fragmentado, que tiene un montón de colegios, cada profesor con su librillo, ¿no? Y bueno, pues me pareció que en educación, aplicando capas de tecnología, se podía llegar a otro sitio. Yo ya determiné que me iba a dedicar a educación y me fui a Estados Unidos con los que habían, el equipo que había comprado rastreator.com, porque tenía un área de educación y empecé a aprender de educación, empecé, pero desde el punto de vista de tecnología, y era más parecido a Rastreator, tratábamos de orientar al alumnado que estaba eligiendo una carrera, y además en Estados Unidos una carrera, una formación, la formación es mucho más continua. Entonces, bueno, pues estaba trabajando en eso y un socio de DIDE vio que había decidido que me iba a dedicar a educación, me contactaron, y cuando conocí la herramienta y me di cuenta que había docentes que estaban invirtiendo en la herramienta, pues no lo pedían más, un montón de gente que sabía y que no había escalado, dije, bueno, pues yo sé escalar las cosas. Y además fue, pues, hombre, es que cuando lo vi, la verdad es que conocí al fundador el 9 de marzo y el 30 de marzo estaba implicada. Fue como, a veces creo, no es que crea totalmente en el destino, pero sí que creo que a veces la vida te da oportunidades que tienes que coger. Y fue un poco una locura. Nos volvimos con la familia de Estados Unidos y no me he arrepentido. Lo que pasa es que estoy trabajando como local en, Lo hice en, de ellos, lo hice de ellos. en sacar adelante un proyecto en el que creo completamente y que creo que puede ayudar a muchos niños como yo cuando era pequeña, ¿no? Entonces es que mi involucración es muy personalista, pero al final eso es lo que mueve el mundo, ¿no? Cuando realmente haces algo en lo que verdaderamente crees. Y ahora mismo ya nos ha dado algunos avances y demás, pero desde el punto de vista de estar trabajando con DIDE, ¿cuál crees que sería ahora mismo el mayor reto educativo, más allá de lo que es la implementación tecnológica y demás, el mayor reto en el mundo educativo? Sobre todo por tres perspectivas que pueden ser familias, agentes de interés personales, es decir, educadores, etcétera, y por todas las administraciones, que creo que bueno, después te voy a dejar alguna nota de cosas que cuando hemos hablado de IDE con las administraciones nos han contestado, que es para hacérselo ver un poco. Pues me parece, fíjate, tocas los tres aspectos, ¿no? Lo primero es que, por explicar un poco a DIDE, porque claro, estamos igual hablando y la gente, DIDE es una herramienta que a través de observaciones perfila al niño en 35 indicadores que son claves para su éxito escolar. O sea, un poco lo que buscamos es cómo reducir ese fracaso, cómo que los niños cada uno brille con su luz propia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, hablabas de familias. Nosotros trabajamos con los centros educativos y en determinados periodos, que está muy vinculado al desarrollo neurológico del niño, hacemos un DIDE, que nos da estos perfilados. El colaborar con la familia, y ahora mismo los colegios todos dicen, bueno, es que las familias se han vuelto muy exigentes, empieza a ser una fuente incluso de estrés en los docentes, y es porque no se produce esa comunicación. Entonces, siempre decimos que trabajar juntos, tener el perfil del niño y poder juntos de decir, oye, podemos trabajar este aspecto o esto no, es fundamental. Entonces, para nosotros DIDE es una herramienta de colaboración entre colegio y familia, ¿no? Esa es la primera. La segunda es, el docente, no nos damos cuenta, pero el nivel de exigencia al que se enfrenta desde el punto de vista de diversidad en el aula cada vez es mayor. No porque la diversidad en el aula haya aumentado sustancialmente, que bueno, parece que está aumentando, pero también porque la exigencia de esa diversidad, pues el tratamiento de diversidad es distinto. Es decir, ahora mismo, nosotros, cuando yo tenía dislexia, nadie esperaba que la profesora parara ni estuviera un segundo más conmigo que con los demás.
Ahora sí esperamos que el centro gestione y atienda esa diversidad. Pero el docente es el mismo y el docente no llega, ¿vale? Entonces, ¿qué nos da DIDE? Nos da lo que llamamos un mapa de diversidad, que es que tienes a todos los niños pintados con sus capacidades y sus deficiencias, pero eso es muy importante, porque eso, tú puedes jugar a dinámicas de grupo distintos si sabes que este niño es muy fuerte en esto y este niño necesita ayuda, ¿vale? Entonces, ese es el segundo, ¿no? Que sería el docente, que es nuestra clave en el aula. Y el tercero dices, oye, gobiernos y administraciones, bueno, ¿qué pasa? Que al final la tecnología lo que te da es la visibilidad. Nosotros podemos ver cuando implantamos en un centro, cuando implantamos en una región, cuáles son los aspectos que se están desviando de la media, qué problemas nos estamos enfrentando y eso te permite desarrollar recursos, porque es lo que hablamos de, oye, los logopedas, oye, ¿no debería de la administración ayudar a reducir el fracaso escolar apoyando mucho más en esas horas o en esas extraactividades que van a tener que hacer estos niños? Pues nosotros creemos que sí. Pero claro, para eso necesitan visibilidad, ¿vale? Con lo cual, esas son, digamos, los tres ejes fundamentales. Mirad, no sé si lo oís, pero tengo a mi perro que está intentando entrar un momento. Déjale entrar, hombre. ¿Cómo se llama el perro? Se llama Pluto. ¿No lo veis? Pluto. Mayor. Está ahí. Y no quería entrar. Mi gato se llama Ginger, pero tiene de alias Minino, que es como le llama mi hijo Mateo. Así que, mira, creo que las aclaraciones estas son fundamentales y muy claritas. Yo te voy a dar mi percepción. Es verdad, yo hablo de DIDE con naturalidad y como si supiéramos todo lo que estamos hablando, porque es algo con lo que llevo trabajando ya bastante tiempo. Todos los que han pasado por mi consulta han hecho DIDE, pero muchas de las personas que nos están escuchando puede que no. DIDE básicamente es un cuestionario que se realiza online para que ya sea el padre, la madre o cualquier persona implicada en el proceso de desarrollo del niño, que pueden ser tanto terapeutas como, en este caso que estamos hablando a nivel educativo directamente, los propios docentes, si hace falta, puedan responder una serie de cuestiones y de preguntas para, entre todos, tener claro cuál es el perfil general a nivel de desarrollo del niño, aprendizaje, conducta, desarrollo emocional, relaciones sociales, y todas las áreas divididas por áreas, por grupos, por ítems, etcétera. Esto, no, como decía Elena, nos permite tener un perfil de desarrollo de un niño individual, pero por supuesto a nivel de escuelas o de instituciones nos permite tener un perfil general de cuál es el mapa de diversidad de ese centro, de esa institución y demás. Yo con esto me he encontrado varios hándicaps y no es por ser crítico, pero sí, o sea, soy constructivamente crítico, porque después nos tenemos que enfrentar a la realidad. Las familias tienen mucho interés. El problema es que no suelen tener una buena orientación o idea de por dónde ir, y esto es una de las cosas que creo que es más importante que por lo que yo hago tanta divulgación y demás, y creo que es una de las cosas más importantes a lo que nos ayudaría DIDE. Pero después nos encontramos también con los centros educativos y los gobiernos que tienen sus intereses y que no siempre son exactamente los que nosotros esperamos o los que están directamente relacionados con el beneficio de los propios chicos, ¿no? Por sobrecarga, por costes y demás. Y te pongo un ejemplo. Antes de que empezara a crecer DIDE, yo le ofrecí la posibilidad de hacer un estudio gratuito y general a una serie de escuelas de la zona donde yo vivo. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Esto fue justo post pandemia, y pensé, bueno, les va a venir bien tener idea cómo están los niños a la hora de volver de la pandemia, después de un año y pico sin escolarizar, online y demás. La respuesta de los centros educativos fue, tenían mucho trabajo y esto va a ser una sobrecarga para los docentes. Digo, vamos a ver, estamos ofreciendo una herramienta que te va a permitir tener una idea clara, rápida, objetiva y demás de cuál es la situación de los niños. Tú me planteas que eso es un problema. No lo entiendo. Pero ocurre, y eso es una limitación. Y después otra cosa que tuvimos también, otra respuesta que no me esperaba, y que cuando, o sea, yo desde el mundo sanitario eso sí me lo espero, pero en el educativo no tenía esa experiencia y no me lo esperaba cuando una administración nos respondió, cuando le explicamos todo lo que suponía DIDE, la ventaja de detección precoz, aumentar la detección de las dificultades, mejorar el resultado y demás. Nos digo, claro, pero si empezamos a usar esto, que nos creemos que funciona, que da estos resultados, que nos permite una detección precoz y demás, vamos a tener un problema porque no vamos a tener recursos para atender toda esa demanda y, por lo tanto, vamos a generar una conciencia de problemas sin respuesta y, por lo tanto, ante esta situación, ¿qué hago? Prefiero no hacer nada. Mm. Y Y yo creo que, bueno, esto
O sea, la primera parte es verdad que, y en eso un poco hemos ido evolucionando, ¿no? Y sí que es verdad que, o sea, ¿cuánto tarda un docente en hacer un DIE? Pues 30 minutos. Claro, cuando son 30 niños, pues es un volumen importante. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo trabajamos? Y de hecho es un cambio importante porque los padres ahora no solo son los primeros que lo hacen, sino que además pueden contratar un DIDE, que antes tampoco estaba abierto, o sea, los padres no podían coger y contratar un DIDE y hacerlo ellos, porque tú puedes intuir que tu hijo tiene algún problema, o sea, no sabes qué pasa, tú puedes hacer un DIDE y ir al colegio a hablar con el profesor, con tu documentación, y decir, yo creo que este niño tiene algún problema, ¿tú has visto esto o no? Incluso invitar al docente para decir, oye, ¿tú lo ves o no lo ves? Con lo cual, ha habido un cambio en el que lo que estamos planteando es, oye, entendemos que los docentes están muy saturados de trabajo, entonces, ¿qué pasa? Que son los padres los que completan esa primera capa de información. ¿Qué hace el docente luego? El docente luego ve, en aquellos casos, 90% está totalmente de acuerdo y hay algún caso que dice, yo veo cosas que los padres no ven o al revés, y antes de mantener la tutoría con ellos, voy a hacer estos indicadores para poder hablar con ellos sobre cómo podemos tratar estos temas. Yo creo que el cambio metodológico ha generado muchísima atracción. O sea, ya el volumen de DIDES que hacemos al mes es 3 veces más que antes, ¿no? Pero por eso que hay que también entender, bueno, pues que además los docentes estaban volviendo. Yo siempre soy muy empática con el que me dice que no, igual soy menos crítica que tú, pero es verdad bueno, que la dinámica ha cambiado. Eso es un lado. Y luego, es verdad o sea, gobiernos y administraciones. Nosotros ahora mismo, la verdad es que estamos hablando con 3 o 4 gobiernos a la vez y hay mucho interés. Es verdad que existe ese miedo de qué pasa luego. Lo que pasa es que DIDE no solo te hace el perfilado, luego te da una serie de recursos que puedes empezar a trabajar. Y esos recursos, normalmente con los niños que tienen algún tipo de problema, con el 20 o 30%, es un primer comienzo. Entonces, y ten en cuenta que cuando detectas precozmente algo, igual todavía son solo indicios. Entonces, tú ya empiezas a trabajar un aspecto y lo vas haciendo un seguimiento. Entonces, digamos que cambia un poco la dinámica. Entonces, bueno, yo creo que estamos trabajando en un montón de líneas que facilitan mucho y los gobiernos cada vez están más convencidos. Nosotros hemos hecho un estudio bastante potente de lo que cuesta el fracaso escolar en España. Y es que el fracaso son Eso te iba a millones. plantear ahora. Sí, sí, sí. Claro, son miles de millones. Entonces dices, oye, un momento, tú igual no quieres ver esto, pero estos son datos vuestros. Las cifras de fracaso y idoneidad son cifras vuestras y nosotros las repeticiones, o sea, que un niño repita en secundaria son 6.000 euros, que un niño repita en primaria son 5.000 euros. ¿Tú sabes cuántos niños repiten? Muchísimos niños repiten, y son muchísimos miles de millones. Sí, parece que Pues, como eso va en los presupuestos generales o va en una partida tal, como que bueno, eso no abulta, porque es más a largo plazo, tal. Pero, bueno, pero, bueno. pero de hecho, sí, o sea, al final, evidentemente, es un coste enorme. Después te pondré un ejemplo también de esto, pero cuando nosotros dimos esa respuesta, le dije a Alberto, digo, Alberto, pues esto es lo más fácil, que tiene que ser muy evidente cuando se llevan a números, hacer un ejemplo de un estudio de coste-eficacia, es decir, cuánto te cuesta atender lo que atiendes hoy con los recursos que tienes hoy y cuánto sería lo que habría que atender si se testara todo eso de forma además más eficiente, porque después no vas a atender como se hace hoy en día, que oye, este niño tiene problemas, vamos a hacer una evaluación psicopedagógica, tírate ahí 4 días haciendo test, pruebas, es decir, nos permite orientar esto de una forma mucho más eficiente y de hecho los datos están ahí, ¿no? Es más eficiente y probablemente con los mismos recursos se podrían conseguir muchos mejores resultados. Pero te pongo un ejemplo del mundo sanitario. O sea, cuando yo era pediatra de atención primaria, que yo he dado más vueltas que de lo que te puedas imaginar, había una leche infantil para las alergias a las proteínas de la leche de vaca que según los estudios era capaz de reconducir la alergia y normalizar la respuesta inmunitaria en, ponte, 18 meses. ¿Vale? Cuando la media sean 24, 36 o lo que sea. Bueno, esa leche era más cara, el bote de cada leche era más caro, ¿vale? Con lo que la administración te recomendaba usar una leche más barata, que no te garantizaba un periodo determinado de normalización de la respuesta inmunitaria. Cuando tú eso se lo planteabas al gerente del distrito, te decía que muy bien lo que tú quisieras, pero que el coste de cada bote de leche era más caro. Sí, pero vamos a ver, un poquito de perspectiva en lo que es el proceso.
si 18 meses de esta leche salen 1.500 euros, por poner una cifra, no me acuerdo de memoria, y el bote del otro es más barato, pero en vez de 18 va a tener que estar 20 y pico meses y eso es más caro, ¿qué sentido tiene estar dando? Y además al paciente le está teniendo menos tiempo en problemas y demás, pero la respuesta era el presupuesto anual es el presupuesto anual. O sea, estas son las limitaciones de una administración o de una situación en la que se ve a corto plazo y no a largo plazo. Yo siempre pongo el problema, porque sé que hay soluciones, pero yo siempre pongo ahí la herida para que vengas y pongas el parche y te expliques lo que has explicado, que creo que está perfectamente claro. Pero bueno, mira, y hay una serie de datos que Cristi, que es la que me ha hecho la revisión previa para todos los datos de la entrevista y demás, me ha puesto que directamente voy a explicar que me lo ha puesto, pero no te voy a preguntar. Y no te lo voy a preguntar por convicción y por ideología personal. O sea, no por ideología política además, sino por convicción personal. Hay un apartado que es maternidad y conciliación. ¿Cómo te organizas entre el rol de madre y empresaria? No te voy a preguntar eso, porque es igual de difícil o de fácil que cualquier otra persona, seas madre, padre o lo que sea. No, Oye, no pero he te lo puedo venido contar a preguntar. encantada. Sí, pero quería dejar claro eso, que es que no te lo quiero preguntar porque creo que es exactamente igual que para otra persona. Y no te lo quiero plantear como el rol de madre, por ser mujer, sino el rol de tener hijos y tener una actividad profesional fuera de casa, ¿vale? Independientemente de esto, ¿no? Porque esto me pasa a mí, le pasa a mi mujer y nos pasa a todos. Entonces, no lo quiero plantear como maternidad y conciliación, sino, bueno, vida profesional, vida personal, ¿no? Ujú. Yo siempre, bueno, yo empecé a aprender para poder conciliar, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Porque al final el emprendimiento es muy sacrificado, trabajas mucho, pero trabajas mucho a tu manera. Y yo siempre digo, a mí a trabajar no me va a ganar nadie, pero lo necesito hacer a mi manera, a mis tiempos, y que cuando de repente tengo una urgencia familiar o pues estoy y no pasa nada y no Y tengo sintiéndote autorresponsable, ¿verdad? justo. De lo Entonces bueno y yo de lo creo que malo. Sí. no solo emprendí por eso, sino que he creado culturas que van en esa línea. O sea, y siempre es una cuestión de decir, oye, aquí cada uno es responsable de su trabajo, de sus ambiciones y sus objetivos, y yo no voy a estar controlándote si estás aquí o estás allí o dejas o haces. O sea, que esto vamos a por objetivos. Entonces, ¿por qué? Porque yo siempre creía que eso era viable. O sea, tengo que mi primera experiencia profesional es Andes en que era 24 horas trabajando y a veces estaba sentada y digo, y no me voy porque mi jefe son las 11 de la noche, no se ha ido y aquí no se mueve nadie, pero si estoy haciendo clics. Entonces, eso yo no, había algo que no entendía y además eso como mujer era imposible si querías plantearte tener hijos. O sea que, era así hace 40 años, bueno, pues es verdad que hemos mejorado mucho y que ahora las parejas son mucho más equilibradas. No, bueno, pues eso es maravilloso. Yo tengo un marido que me ha apoyado un montón. Pero para mí la clave del emprendimiento era desarrollar una cultura que permitía la conciliación para familia o para lo que te diera la gana. O sea, si te quieres ir a hacer deporte o te quieres, cada uno tiene sus Yo también. prioridades. Y creo que eso es muy importante. Yo creo que hemos evolucionado muchísimo. Vamos, el trabajo en remoto. Yo he trabajado en remoto muchísimos años de mi vida porque iba viajando por el mundo. O sea, no, es que, y gestionaba equipos en diferentes sitios y los iba viendo de una manera u otra. Cuando pasó todo el COVID, Rastreator estaba en remoto una semana antes y no sufrimos ningún problema. O sea, tuvimos problemas de bajada de demanda, de un montón de cosas, de que las Claro. aseguradoras estaban preparadas, de que los bancos tampoco, pero nuestro equipo todo el mundo era autosuficiente y tenían claro lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y no dependía de que alguien estuviera mirando por debajo el ladrillo, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo sí que creo que, o sea, el emprendimiento me ha permitido desarrollar culturas conciliadoras y de responsabilidad. Y la verdad es que estoy muy contenta con eso. Yo creo que siempre digo que mayor éxito, todo el mundo conoce a Rastreator por la marca, pues, por los resultados, pero que el mayor éxito de Rastreator fue sin duda un desarrollo de la cultura única que nosotros llegamos a un entorno en el que se trabajaba de una manera muy eficiente, de 9 a 10 de la noche, con paradas de comer de 3 horas, y nosotros aquí era, no se organizan, no pares a comer tú. Bueno, pues eso fue un cambio muy, muy radical y demostrar que haciendo eso éramos capaces de empezar un negocio y liderar una categoría, ¿no? Entonces, bueno, ese es el éxito, ¿no? De desarrollar modelos y culturas que funcionan.
para ir terminando, que nos vamos acercando ya a la hora y no quiero tenerte aquí media mañana perdida para todo esto, que es importante. ¿Cómo crees o cómo quieres conseguir eso mismo con Dide y tener la repercusión en el mundo educativo que tuvo Rastreator en el mundo seguro, online, etcétera, a corto y a medio plazo? Mm. Pues Dide se parece bastante a Rastreator en el sentido de que crea una categoría. La gente no sabe que necesitan perfilar a su hijo, considera que lo conoce bien y cuando se lo planteas dices, pues no sé, pues y cuando de repente te das cuenta que ayudar a tu hijo en su camino de autoconocimiento puede cambiar mucho las dinámicas, eso llega, ¿no? Pero claro, no existe esa necesidad tan latente, ¿no? O sea, nosotros cuando llegamos a España decíamos, ¿usted sabe lo que es un comparador de seguros? Decía la gente, no. ¿Y qué hace? Pues mira, pone las aseguradoras, compara y entonces, eso sería muy útil. Perfecto. Pues esto estamos un poco en la misma situación. Esto es algo que cuando se entienda bien es evidente y no hacer un DID a tu hijo será como, pero no has hecho un DID. O sea, De, pero de- vamos a ver, de hecho, es que, yo soy muy insistente en eso, en mi centro, todo paciente que entra, la familia ha hecho previamente un DIRE. Y además los dos padres, el padre y la madre, que curiosamente, aunque muchas veces duden y no tengan clara la situación, en la mayoría de los casos coinciden. A veces incluso aunque se peleen por las cosas de los niños, al final están de acuerdo en la mayoría de las cosas de su hijo. pues para mí un poco el primer reto es ese. Es decir, es que es obvio. O sea, es algo que cuando tú entiendes que rellenando un cuestionario de 30 a 40 minutos vas a tener un perfil de tu hijo y vas a tener una serie de recursos para trabajar con él, recursos que tú ni te habías planteado, y no es que seamos malos padres o buenos padres, es que no tenemos ese conocimiento ni de neuropediatría ni de psicología. Entonces, tener a tu hijo perfilado en aspectos de aprendizaje, en aspectos de comportamiento y desarrollo social, en aspectos emocional, Entenderlo, ¿verdad? Saber por qué hace lo que hace, por qué actúa claro, como es actúa, qué sentido como... tiene. Y además que cada niño es distinto, con lo cual todo el mundo piensa que no, no, que cada hijo lo sabréis. Entonces, bueno, para mí mi ambición es que sea obvio, que sea esa es la primera ambición. La segunda ambición después de esa habilidad es que realmente todos los centros lo usen y especialmente los centros públicos. ¿Por qué? Porque es verdad que ahora estamos creciendo muchísimo y hay un montón de colegios privados que están empezando a usar la herramienta, pero yo siempre digo, en un colegio privado, si hay un niño que tiene un problema, los padres están invirtiendo recursos, tienen recursos para invertir en el caso de que el niño tenga un problema y van a estar más atentos. Hay muchas veces que en los crecimiento en Latinoamérica estamos creciendo, pero yo quiero entrar, estamos en privados, yo quiero entrar en los públicos. ¿Por qué? Porque es que estamos dando herramientas a gente que igual no se puede permitir luego ir a un gabinete y ayudar a ese niño, pero yo te estoy dando herramientas como a la familia, es lo que hablamos de la equidad, ¿no? Entonces, mi ambición siguiente es decir, que esto tiene que estar implantado en todos los centros, especialmente en los públicos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado es que sea obvio para los padres y aquellos que se lo puedan permitir y por otro lado es, oye, vamos a dar este acceso a todos los niños del mundo posible, vamos. Sí, es un poco ambicioso, como veas. Bueno, si no se es ambicioso y no se es un poco smart en todo esto, las cosas no funcionan. Eh, Dos cosas ya para terminar. Primero, ¿cómo consigues o cómo te intentas? Que una cosa es lo que intentamos los padres, otra cosa es lo que conseguimos trasladar toda esta actitud, perspectiva, forma de ver la vida y las circunstancias a tus hijos y en tu entorno directo. eh, y cómo es para ti de importante en todo esto lo que es la planificación, porque yo dentro de lo que es mi día a día y lo que es el desarrollo que quiero ir trabajando, no solo con los niños con diversidad funcional, etcétera, o neurodiversos que se llama hoy en día, sino también con todos, es el centro de la planificación, la rutina, el orden, los hábitos y el desarrollo del aprendizaje basado en la repetición y en la organización. Entonces, ¿cómo trasladamos toda esa mentalidad que realmente es lo que está implícito en todo esto que estamos hablando a nuestros hijos y a nuestro entorno? Justo. Yo ahora mismo, mis hijos son adolescentes ya, 13 y 16. Em, es curioso porque cuando les hice un DIDE, conocí partes de cosas y fíjate que una es disléxica, pero nos damos cuenta que las dislexias tienen acompañantes y nos centramos en una cosa y nos olvidamos del contexto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo trasladas? Primero, conociendo muy bien a tus hijos y tratando de adaptarte a ellos. Y ya en un momento en la adolescencia dices, bueno, ya es más una cuestión de consistencia. Es más una cuestión de que ellos vean en ti lo que tú les estás diciendo que tienen que hacer y no solo proyectes en ellos aspiraciones frustradas, ¿no? Entonces, bueno, eso es en mi ámbito familiar.
es verdad que yo creo en la planificación y la estructura para todo. Bueno, de hecho no lo veis bien, pero esto es una estructura de calendario en la que yo tengo todo el 2024 planificado, ambiciones por trimestres, por semanas, y trabajo mucho así, porque lo que hablamos de la cultura, o sea, tú tienes que poner objetivos muy claros para que el equipo pueda saber hacia dónde vamos y que todo el mundo tenga autonomía para decir, bueno, pues voy a intentarlo por aquí. Yo siempre digo, aquí hay que trabajar muy duro y tener muy claro hacia dónde vamos. Y a veces iremos así, pero iremos en Sí, la dirección correcta. Yo siempre digo, ¿vamos en la dirección correcta o no? Pero si vamos en la dirección correcta, no importa, ya cogeremos la tendencia, ¿no? Entonces, es trabajo constante, pero también con una visión muy, muy clara hacia dónde vamos y una estructura muy clara de las tareas que se tienen que ir haciendo para llegar, ¿no? vale. Y algunas preguntas curiosas que me ha puesto Chris para hacer y para terminar con todos los que vamos a ir entrevistando en el podcast, y que servirá un poco como de detalle final, ¿no? ¿Café o té? Té, no tomo café. De hecho, té infusión, ni siquiera té. Vale. ¿Mar o montaña? Ah, mar, más mar. Vale. Yo soy de Cádiz, así que bienvenida. Ostras. ¿Lectura o deporte? Uy, de verdad que los dos. Soy muy deportista y me gusta muchísimo leer. Y vamos, creo que en este sentido no podría elegir. ¿Comida favorita? Arroz con tomate y huevo. La de mi hijo. Si encima le pones salchicha, ya lo flipas, tío. Eh, ahora te voy a poner yo una. ¿Madrid o Barça? De Madrid. ninguno, no me gusta el fútbol. Bien, bien, Bueno, a mí bien. no me gusta el fútbol, pero soy de Madrid y Madrid. Bien, tus padres te han educado bien. Vale. Anécdotas más divertidas en la familia. Y con esto terminamos ya. Anécdota más divertida de la familia. Pues es que no lo Sí, sé. La verdad es que ahora mismo así no. Mira, me ha venido una cosa que me parecía cuando yo viajaba mucho, porque tenía muchos, y con mi hijo muy pequeño me llevaron al aeropuerto y yo estaba muy triste porque me iba 2 semanas a Estados Unidos y mi hijo me dijo, pero mamá, ¿por qué te vas triste si sabemos dónde estás? Entonces, o sea, es como con la capacidad en que los niños se adaptan a todo y tú estás ahí preocupado y no. Pues, me ha venido esto, pero no sé si es divertido, pero bueno, me pareció como muy, bueno, muy curioso. es una clara idea de que no sabemos, y esto lo digo mucho, no sabemos, aunque lo creamos, no sabemos lo que piensan nuestros hijos. Totalmente. ¿Vale? Sabemos lo que hacen. Muchas veces no sabemos ni por qué lo hacen, pero lo que no sabemos de ninguna manera es lo que piensan. Yo muchas veces le pregunto aquí a los chicos, preguntas muy cerradas, ¿no? ¿Eres feliz? Sí. ¿Cuánto? De 0 a 100. Y te dicen 80. Vale. Y los padres te quedan así mirando. Bueno, ¿y qué tendría que ocurrir para que llegara a 100? Y te explican. ¿Vale? Normalmente, curiosamente, nunca es trabajar menos o estudiar menos. No, no, son cosas que están relacionadas con las emociones, con compartir tiempo en familia, con hacer. Tampoco suelen ser cosas materiales. Si le empiezas a preguntar por cosas de ese tipo y de esa forma, las familias te dicen, pues a mí no me había dicho nunca. Y tú lo miras y le habías preguntado eso. ¿Cómo te ha ido en el colegio? Bien, esto es como las navidades, bien o en familia, ¿no? ¿Te cuento la verdad o es cortesía la pregunta que has hecho? Pues sí, hay que saber preguntar cuando quieres tener respuestas también que encajan con eso. Sí, Elena, yo espero que a la gente que nos ha escuchado, nos está escuchando, nos va a ver, esto le sirva de ejemplo de cómo gestionar una vida a nivel personal y profesional, que no sea solo una entrevista a una CEO brillante, a una madre responsable y comprometida, sino a una persona que cree en lo que hace, que lo ha demostrado y que lo está demostrando y que se ha implicado en algo por espíritu personal, creyendo en lo que hace, no por el hecho que sea vive, que ya creo que es importante y por eso yo también estoy implicado en ello, sino por la utilidad que tiene esto para la sociedad. Así que muchas gracias y nada, tenéis todo lo que queráis saber sobre neuropediatría en mi página web, en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en X y hasta en TikTok, que yo le he llamado desde hace mucho tiempo, Elena, la red social de los mongolos y he acabado en esa red social yo también. Así que ahí estamos, ¿sabes? Haciendo vídeos y bueno, la diciendo un poco adaptación. gracias, pero para que la gente también nos siga en todos lados. Muy bien. Cualquier cosa que quieras decir, está a tiempo de decirlo. No tendrás Ah, que callar después para siempre porque serás siempre bienvenida, pero este es tu momento. no, casi agradecerte, no solo por el tiempo de la entrevista, sino por agradecerte por ser un embajador DIDE, que necesitamos muchos para crear esta categoría. Así que muchísimas gracias.
nada, ahí estaremos partiéndonos la criza para lo que haga falta. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima reunión. Perfecto, hasta luego.